En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días aquí en piso, aparte de los compañeros que nos dan el soporte correspondiente. Quien les habla, Prince Otto, y también está conmigo Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy bien, acá con una sobredosis de alegría por nuestro entrevistado. No digo que el otro entrevistado no nos suele traer alegría, pero en esta ocasión de manera así muy atípica, así que enseguida revelamos quiénes van a estar y quiénes están con nosotros. De momento hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Reino Unido y Estados Unidos mantienen negociaciones intensas para reducir los aranceles del 25% que afectan a productos como acero y automóviles. Funcionarios británicos viajaron a Washington esta semana con el objetivo de cerrar un acuerdo que beneficie a su industria, aunque aún no hay certeza de que se concrete. El primer ministro dejó en claro que no aceptará un pacto que perjudique los intereses del país. Estas conversaciones coinciden con el reciente tratado comercial entre Reino Unido e India, el más importante desde el de Brexit. El acuerdo prevé eliminar aranceles sobre el 90% de los productos de inmediato y el 85% restante en 10 años. América Economía, por su parte, da cuenta que Estados Unidos ha descartado conceder a Japón una exención total a los aranceles establecidos por la administración Trump en los últimos meses. En su lugar, propuso una reducción del 14% en el arancel específico para Japón, actualmente suspendido hasta principios de julio. Esta postura fue comunicada al negociador japonés en un contexto donde el gobierno estadounidense mantiene su estrategia proteccionista mediante tarifas diferenciadas. Y ya estamos en compañía de nuestros entrevistados. Perdón por nuestro entrevistado que viene por primera vez, pero tengo que saludarlo primero a Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar. ¿Qué tal, Prince? Muy buenos días. Bueno, un gusto siempre participar de la mesa y bueno, con mucha información relevante sobre todo el mercado de capitales y bueno, a presentar al invitado de honor de hoy. Es así mismo, por eso te di primeramente la bienvenida a vos, Fernando, y ahora a Pablo Lu. Él es presidente de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar aquí en Economía 1000. Muy buenos días, Prince, Ada, muchas gracias por la invitación y poder participar con usted en esta entrevista. Yo te digo, Pablo, vos seguramente no tenías en el radar, pero yo casi le estoy por reclutar a Fernando como co-conductor y lo vengo diciendo desde hace un año aproximadamente. Si paga el premium, podemos negociar. Bueno, eso vamos a ver. Bueno, creo que es igual a la bolsa. En fin, lo tenemos a Pablo porque acaba de asumir la titularidad de la Bolsa de Valores de Asunción y obviamente cuando hay este tipo de cambios que imagino también van a inyectar algún tipo de modificaciones, aunque lo que se viene y se vino haciendo de un tiempo a esta parte ha sido definitivamente extraordinario. De hecho, Fernando suele compartir con nosotros los datos del mercado de capitales, pero me gustaría, Pablo, conocerte un poco y que la audiencia también pueda conocerte para ir también explorando cuál va a ser y cuál es tu visión de aquí en adelante como nuevo titular de la Bolsa de Valores de Asunción. Sí, mira, el mercado de valores tuvo un crecimiento importante en los últimos 15 años. Yo no soy nuevo en el mercado de valores, ya estuve bastante tiempo en el directorio como vicepresidente. En los últimos 2 periodos estuve como director suplente, pero participando activamente en un par de comités dentro de la bolsa, o sea, trabajando
enfrente y detrás, ¿verdad? Sí. Desde los dos lados. Y nos tocó, yo era muy nuevo todavía, no quiero decir que soy viejo, ¿verdad? Pero yo era muy nuevo en el directorio, y nos tocó hacer la desmaterialización de los títulos valores, que antes era todo cartular. Yo recuerdo. Recordar que todos querían su cartoncito, y si no tenían su cartoncito, ¿por qué no hiciste la inversión? Hicimos un cambio de chip, ¿verdad? Sí. Le explicamos a la gente de que no era necesario tener el papel en la mano para demostrar que hiciste una inversión, y entonces tomamos una decisión importante en ese momento, decir, esta es la forma como se hace y esta es la única forma que se va a hacer en la bolsa. Entonces la gente se tuvo que adaptar. Claro. Y eso permitió un crecimiento constante del mercado de valores, y en los últimos años, si nosotros vemos las proyecciones, el crecimiento sigue, ¿verdad? Y nuestra ambición es que siga creciendo, que haya nuevos emisores. Nosotros tenemos una visión de que Asunción se podría convertir en una plaza financiera internacional, que nosotros podríamos tener una bolsa regional porque están dadas las condiciones. Tenemos grado de inversión, tenemos beneficios impositivos, tenemos unos costos de estructuración muchos menores. Entonces, ¿por qué no dentro de poco tener empresas de Brasil, de Argentina, de Chile o de la región emitiendo en la Bolsa de Asunción o listando en la Bolsa de Asunción? Entonces, hay muchos productos que estamos trabajando y que queremos incorporar en el mercado porque tenemos que agrandar nuestro mercado. Nosotros somos un país pequeño, ¿cierto? Tenemos nuestras desventajas, pero también tenemos nuestras ventajas por ese motivo. Entonces, nosotros tenemos una visión de que Paraguay debería ofrecer servicios financieros así como lo hace algunos otros países que tienen nuestras características. Voy a profundizar más sobre ese punto y otros puntos, Pablo, un poquito más adelante, pero me gustaría trasladar la siguiente pregunta a Fernando. En el contexto en el que está desarrollando justamente Pablo acerca del potencial que tiene Paraguay, Fernando, de seguir creciendo, desde la bolsa ustedes también evidentemente están empujando con muchísimas otras herramientas y sobre todo la innovación, como ya también lo mencionaba de alguna manera Pablo, en el proceso de desmaterialización de los títulos. Correcto, así como decís, Prince, y muy bien lo comentaba Pablo, desde la experiencia en realidad de haber vivido esa etapa de desmaterializar lo que fueron los títulos allá por el 2010 con la implementación del sistema electrónico de negociación. Yo creo que en este mismo momento estamos frente a un desafío o una etapa muy similar en lo que puede llegar a representar el cambio y la evolución de nuestro mercado de capitales. Hoy en día, ya con un sistema electrónico de negociación ya bastante más desarrollado como método de negociación en el mercado, es que nosotros también estamos apostando a incorporar una nueva plataforma de negociación, que es lo que, como bien sabes, en lo que estamos trabajando de hecho a lo largo de este año, y probablemente arranquemos ya en el 2026, para operar bajo plataformas de negociación de estándares internacionales. Justamente con la perspectiva de convertirnos en una bolsa un poco más internacionalizada, más regional, que permita la inclusión de actores, tanto emisores como inversionistas de la región y a nivel internacional. Nosotros necesitamos hablar a nivel sistema y a nivel operativo, los mismos lenguajes que maneja el resto del mundo. Entonces, se hace muy cuesta arriba si es que nosotros a las empresas que están acostumbradas a listar en cualquier lugar del mundo, en diferentes plazas financieras, que están acostumbradas a liquidar en diferentes países, manteniendo obviamente sus relaciones con sus casas matriciales, explicarle que nosotros tenemos un modo operandi local muy particular, atado a las normas, o a las, no a las normas, sino a los usos locales. Nosotros tenemos que sacar ese tabú y empezar a ponernos a tono con el resto del mundo y empezar a hablar el mismo idioma, tanto en lo que es esquemas y modelos de negociación, como en lo que son esquemas también de liquidación, y de poder darle obviamente a todos estos actores que nosotros mencionamos soluciones que en las que ellos sientan que hablan el mismo idioma a nivel operativo y transaccional en nuestra bolsa. Así vamos a lograr obviamente superar esa barrera de tener un país pequeño frente a los gigantes que a veces nos rodean, y vamos a lograr posicionarnos nosotros como una entidad
que logra en realidad atraer todo tipo de actores independientemente de dónde estén localizados, ¿no? Y en ese sentido, Pablo, hace como meses atrás la Bolsa de Valores había anunciado la contratación de un servicio, una compañía muy importante a nivel internacional, y también hay que agregarle la incursión de un nuevo jugador, por denominarlo de alguna manera, de la caja de valores, que va también ayornándose toda la estructura en ese sentido en lo que están buscando, Pablo. Sí, nosotros... La ventaja de Paraguay es que como nosotros somos un país en vía de desarrollo, nosotros podemos ver qué es lo que funcionó en el mundo y copiar. Es cierto. Nosotros no necesitamos inventar la rueda y nos ahorramos la parte del error. Entonces, nosotros hemos firmado un contrato con Nasdaq, que es una de las empresas más importantes en el mundo, y es un software de primer mundo, de primer nivel, y estamos en ese proceso de implementación. La idea es de que en el primer semestre del 2026 tengamos ese software funcionando. Entonces, hay mucho trabajo que se está haciendo, no es solamente descargar un software e instalar, ¿verdad? Sino hay pruebas, hay inúmeros trabajos que se están haciendo y que hay un cronograma de trabajo largo, pero que se están cumpliendo. Por otro lado, el tema de la caja de valores, nosotros, la bolsa, cumplíamos esa función. Hemos tomado en su momento una decisión estratégica de decir, no, tenemos que separar esto porque son actividades distintas, ¿verdad? La bolsa hace la parte de la negociación, ¿verdad? Pero la custodia, la liquidación lo debería hacer otra entidad, y entonces se formó Cavapi. Cavapi está conformada por casa de bolsa y bancos. La bolsa también es accionista de Cavapi, y ellos también están en el mismo proceso de solicitar las autorizaciones correspondientes al regulador para hacer la custodia de esos títulos valores, y también están desarrollando, o sea, contrataron un software también de nivel mundial, el de Montram, y también estamos con el mismo cronograma. Entonces, tenemos que salir juntos, tiene que funcionar juntos, y Cavapi, la idea es de que posteriormente pueda conectarse también con los custodios internacionales, que tenemos dos grandes en el mundo, que es Euroclear y Clearstream, y es el idioma que entiende el inversor extranjero, los fondos importantes que podrían invertir. Si nosotros no cumplimos el checklist de lo que ellos dicen, esto es lo que mínimamente deberías tener, ni siquiera analizan la posibilidad de invertir en el país. Entonces, ese grado de inversión que tenemos está desaprovechado. Totalmente. Pablo, hablabas de esto que están también como parte de los proyectos que tienen de la regionalización y todo también lo que estaban exponiendo tanto Fernando como vos. Aparte de todo este proceso, también se necesitan como normativas en específico para justamente abrirse a estos inversores internacionales y bueno, Paraguay para el mundo en ese sentido, y estamos hablando obviamente del mercado de capitales en general. Sí, hay un proyecto de modificación de la ley de mercado de valores. Nosotros entendemos de que ya está previsto algo de la normativa en esas modificaciones, pero entendemos que parte de esa modificación sería, por ejemplo, el tema de jurisdicción. Los inversores extranjeros quieren jurisdicción Nueva York, Londres, Singapur, Hong Kong o de otros lugares, y nosotros entendemos que deberíamos permitir eso expresamente dentro de la normativa, porque por el nivel de seguridad, de garantía, o de que... Y ellos están acostumbrados porque ellos conocen ya esa jurisdicción y no necesitan analizar cómo es la justicia en Paraguay, cómo funcionan las leyes. O sea, ese trabajo no lo quieren hacer porque Paraguay, y hay que aceptar, es un país desconocido para muchos. Pero si yo digo, la jurisdicción es Nueva York, la jurisdicción es Londres, la jurisdicción es Singapur u otras estas jurisdicciones, los inversores entienden, los emisores entienden, porque ellos ya conocen esa jurisdicción y no tienen que hacer ningún trabajo adicional. El tema de poder listar títulos ya listados en otras jurisdicciones ya está previsto, pero nosotros entendemos también que debería permitir expresamente que empresas que están en el exterior puedan listar, hacer emisiones nuevas
dentro del país, ¿verdad? Entonces con reglamentaciones, con todos los requisitos que pueda establecer la autoridad de supervisión para que eso pueda ocurrir. Y eso va a permitir convertir Asunción en una plaza financiera internacional y ofrecer servicios financieros que al final del día va a traer recursos al país, porque yo puedo tener una muy buena idea o puedo tener un muy buen proyecto de desarrollo, pero si yo no tengo los recursos para hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces nosotros tenemos que permitir y tenemos que disponibilizar esas herramientas para que puedan ocurrir cosas que el país necesita. Justamente ayer estuvimos en una mesa de trabajo y hablamos de una necesidad imperiosa del tema eléctrico, que no está, de la electricidad, sí, que no está realmente en el pánico que debería existir del problema de que en un par de años tengamos apagones permanentes porque el sistema ya no da abasto, claro. ¿Verdad? Y no está eso en el día a día, ¿verdad? La gente no está hablando porque yo creo que la gente no cree que eso va a ocurrir. Estamos a la vuelta que pase. Sí. Y estamos a la vuelta que pase, ¿verdad? Y eso tendría que estar en la agenda en forma permanente. Porque si hablamos de inversión, si hablamos de todo eso, pero si nosotros no podemos ofrecer lo que decimos que tenemos y de abundancia, esto no va a funcionar. Entonces, hay forma de lidiar el problema, hay forma de encarar, pero hay que hacer el trabajo. Y el mercado de capitales se constituye, de hecho, en una grandísima oportunidad para el financiamiento de proyectos tan importantes como los que menciona Pablo o Fernando, digo, no solamente a nivel país o estatal, sino para el sector privado, y de hecho los números acompañan eso, Fernando. Correcto, siempre nosotros decimos, Prince, que en realidad la fortaleza del mercado de capitales en realidad viene dada de la fortaleza del conjunto de actores que operan en el mercado. Siempre mencionamos acerca de lo que está haciendo la bolsa, pero no tenemos nunca que descuidar lo que también necesitamos impulsar desde el punto de vista de regulaciones, de actores que operan como calificadoras de riesgo, auditoras, los emisores en particular, los mismos inversionistas. Entonces, dentro de ese esquema, fortalecer el régimen y la cantidad de emisores, por ejemplo, es una clave. Por eso también lo que comentaba Pablo es la necesidad de empezar a traer estas potenciales emisoras que decían o que desean listar sus productos, a traerlas localmente. Y de vuelta, entender también que nosotros, para realmente capitalizar todo esto que hablamos acerca del grado de inversión, del volumen de negocios que se podrían realizar, tenemos que empezar a levantar el monto y levantar la vara acerca de el tamaño de los proyectos que llevamos a cabo. Nosotros conversamos mucho y de hecho lo vivimos cuando recibimos en ocasiones a fondos de inversión que vienen del extranjero. Cuando nos hablan de potenciales y de tickets de inversiones potenciales, nos hablan de cientos de millones de dólares en algunos casos. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de presentar un proyecto generalmente para el mercado local, un proyecto de 10, 15 millones de dólares ya es grande, pero en realidad a nivel internacional este proyecto no es muy grande, no es muy atractivo. Los inversionistas y los actores de afuera están acostumbrados a fondear proyectos de, en ocasiones, miles de millones de dólares. Entonces vamos a tener que empezar a pensar en desarrollar proyectos de inversión también mucho más grandes a los que estamos acostumbrados y empezar a abrir un poco más la cabeza en lo que representa la gestión financiera de todos esos proyectos. Empezar a trabajar mucho también en qué porcentaje lo hacemos a través del sistema tradicional bancario, qué porcentaje lo haces con una emisión de bonos, qué porcentaje del capital podrías abrir. Entonces vamos a tener que empezar a incorporar todos estos instrumentos y todas estas alternativas financieras, porque van a ser justamente productos que te pidan los mismos inversionistas de afuera dentro de la elección que ellos pueden hacer acerca de la gestión del fondo que tienen. Entonces estamos en una etapa muy interesante. Tenemos que hacer los deberes, sin lugar a dudas tenemos que hacer los deberes, tanto Bolsa de Valores como todos los demás actores, pero bueno, es lo que se viene y creemos nosotros y estamos convencidos de que estamos en un camino correcto hoy en día y tenemos que empezar a apretar más el acelerador incluso para poder capitalizar todo esto en los próximos años. Mucho te queda, Pablo, en tan corto tiempo como
parte del jugador o de los jugadores que conforman justamente este escenario o esta cancha, como suele hacerlo de manera paradójica acá Fernando. Es así, pero menos mal tenés todo un equipo también detrás que acompaña todo este proceso y que conoce, así como Fernando y otros también que integran la bolsa de valores, Pablo. Sí, tenemos, y es un trabajo que ya se hizo de hace varios años, tenemos un gran equipo dentro de la bolsa. Hay mucha gente que no está enfrente, ¿verdad? Pero que están trabajando. Entonces, cada uno dentro de sus capacidades, dentro de sus roles, dentro de sus funciones, están poniendo de su parte para que esto funcione. Hay mucha gente trabajando para que esto funcione. Nosotros no solamente miramos hacia afuera, pero también miramos hacia adentro. Sí. Y te había comentado que con el ministerio, con el viceministro de MIPYMES, nosotros estábamos desarrollando un producto para las MIPYMES. Yo ahí dejo en expectativa eso, ¿Sí? Pablo. Sí, porque te me adelantaste, lo iba a dejar para el segundo bloque y esto sí va a ser una primicia. Yo lo voy a tomar como una primicia. Espero que no lo hayas dicho en otro programa, Pablo. Fernando no dijo, ¿verdad? No dijo nada. No bueno, dijo, lo dice acá en Economía Mil. A la vuelta del corte, ¿te parece si hablamos de este proyecto también que están desarrollando? Ya lo anunciaste básicamente y están trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio y sobre todo para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. ¿Te parece, Pablo? Perfecto. Seguimos con Pablo Lu, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, y también con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, muy interesante la plática que estamos teniendo aquí con la gente de la Bolsa de Valores de Asunción. Ada, yo sé que vos tenés varias preguntas, pero yo estoy acaparando todo porque se me surgen ahí muchas y bueno, voy disparando ahí, así que en algún momento también obviamente vamos a liberarte a para tu intervención. Pero de momento tenemos que hacer un pequeño segmento que lo tenemos habitualmente aquí en Economía Mil y compartimos la cifra. Adelante. 1.200 millones de dólares se canalizaron en alianza con el sector privado y más del 89% se dirigieron a micro y pequeñas empresas, ayudándolas a superar la incertidumbre económica provocada por la pandemia, expresó Estela Guillén, presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía Mil y mantenete al tanto de todo. Seguimos en compañía de Pablo Lu, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, Fernando Gil, gerente comercial también de la BBA. Y dejaste ahí como en expectativa. Yo te corté, de hecho, Pablo, perdón, pero era también, quería como explorar mucho más en este segundo bloque, así que te cedo a dar la pregunta. Adelante. Sí, ¿en qué consistiría este proyecto con el Ministerio de Industria? Sí, el ministerio el viceministerio de MIPYMES detectó un problema con relación a las MIPYMES, que es el tema de las cobranzas, de las ventas que realizan principalmente a las grandes cadenas de supermercados. Entonces, allí estos productores o estos comerciantes de MIPYMES cobran en 60, 90, 120 días, dependiendo con la cadena con que trabaje, y entonces ellos necesitan recursos. Totalmente, no tienen la espalda financiera como tendría, por ejemplo, un gran proveedor. Claro, de aguantar todo ese tiempo para cobrar. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esta gente va y obtiene un financiamiento a una tasa más alta de lo normal y eso le perjudica financieramente. Entonces, armamos una mesa de trabajo con el viceministerio y estamos queriendo lanzar un producto, un bono bursátil de corto plazo para las MIPYMES, donde el supermercado, la cadena de supermercado, en vez de pagarle en 30, 60, 90 o 120 días, básicamente le va a pagar con esos bonos. Entonces, va a haber estamos trabajando en esta reglamentación donde los emisores van a ser las cadenas de supermercados, estos productores, estos MIPYMES comerciantes van a recibir esos bonos y van a poder negociar en el mercado secundario, en la bolsa, esos bonos, y van a conseguir tasas mucho más atractivas y que le facilita. Entonces, nosotros entendemos que esto es un ganar-ganar para ambas partes, porque el proveedor va a recibir ya el pago, sí, va a poder negociar, va a poder pagar a sus propios proveedores, va a poder invertir para mejorar sus procesos productivos, y para el emisor
va a poder tener también plazos más largos probablemente, porque ya no importa el plazo, porque ya va a tener el pago realizado. Y también le va a ayudar al productor, a la MIPYMES, para que pueda obtener una fuente de financiamiento, ¿verdad? Entonces, creemos de que esta medida, que es un proyecto, esta es una primera etapa para salir casi inmediatamente, va a solucionar un problema que hoy existe, ¿verdad? Y solucionar el problema a las MIPYMES del tema de obtener un financiamiento. Me surgen 10 preguntas de tu exposición, sí. Pablo. Le traslado a Fernando. Hablaba Pablo de bonos de corto plazo. ¿De cuánto estamos hablando, Fernando? Y si bien Pablo ya estaba como ahondando en cómo va a ser este proceso, si podrías aterrizar un poco más y, bueno, complementar justamente lo que está diciendo Pablo, en el sentido de que, por ejemplo, otra pregunta, Fernando. Si yo soy una microempresa que generalmente está constituida por una familia, ¿verdad? Entonces, eso que decía justamente Pablo, se requiere de recursos para seguir funcionando y aguantar 60, 90 días por una dinámica normal, nomás luego que tienen los supermercados. ¿Cómo haría yo? ¿Podría tomar esa alternativa o realmente funcionaría como de manera, bueno, el supermercado X va a trabajar de esa manera? ¿Cómo están analizando también ese mercado? Ok, voy a contestar dividiendo en dos partes tu consulta, Prince. Por un lado, referente al concepto del instrumento, sí. ¿Qué es el bono bursátil de corto plazo? Sí. El bono bursátil de corto plazo existe como tal ya hace un buen tiempo en el mercado. De hecho, hay grandes emisores hoy emitiendo redundantemente ese título, pero con la condición de que es un bono que tiene un valor nominal de cada unidad de 1 millón de guaraníes. Se puede colocar con un plazo de hasta 365 días. Perfecto. Y es un bono, es un título de deuda, digamos, que no tiene cupones de pago de interés. ¿Qué implica esto? Que se llama que se compran y se venden a tasa de descuento. Para aterrizar este concepto, se compran y se venden de la misma manera en que uno compra y vende un cheque ya emitido. Es decir, si yo tengo un cheque a 180 días por un valor de 100 millones de guaraníes y quiero descontar ese cheque, yo no es que emito un cupón de pago de interés. Yo al que le vendo el cheque, le vendo a valor 95, a valor 90, a valor 88, lo que acordemos entre nosotros. Entonces eso se lo conoce como trabajar a tasa de descuento. En este caso, el bono bursátil de corto plazo trabaja a tasa de descuento, no tiene un pago de cupones de intereses. Entonces nosotros veíamos que se acoplaba básicamente a las normas de lo que podría ser el mismo concepto de un descuento de cheques para los pymes. En ese sentido, sí estamos trabajando, y ahí de la mano también del regulador, en una modificación de lo que es el valor mínimo dentro de lo que es la reglamentación del mercado de valores. Hoy sabemos que todos los títulos o todos los instrumentos emitidos tienen que tener un valor de 1 millón de guaraníes para los títulos de deuda. Entonces hay una diferenciación que se va a contemplar específicamente para este instrumento, donde nosotros vamos a establecer que el valor mínimo posible para un bono a corto plazo sea obviamente de 1 guaraní, contemplando en que una pyme que le vende a un supermercado o a una cadena o a una gran empresa, independientemente de que esté en el sector del supermercadismo, no, puede venderle por un valor que contemple unidades de guaraní. Es decir, yo puedo venderle por 1.535.682 guaraníes. Entonces, lo que tiene que hacer este pagador es transferirme a mí por 1.573.862 guaraníes, bonos bursátiles de corto plazo. Entonces, un bono bursátil obviamente que va a ser a pagar a 180 días, supongamos, y yo en mi cuenta comitente como pyme, que va a ser justamente la que pueda canalizarse con un esfuerzo mancomunado entre el viceministerio de MIPYMES y las casas de bolsa que le puedan abrir cuenta a todas estas pymes, directamente este emisor me va a adjudicar a mi cuenta. Entonces yo como mi pyme voy a recibir directamente en mi cuenta inversionista títulos de bonos bursátiles de corto plazo emitidos por el supermercado, la cadena, la empresa multinacional o la que me haya pagado, por valor de la factura que básicamente yo le proveí o el servicio que le ofrecí. Entonces lo voy a poner a disponibilidad de que en el mercado secundario alguien me compre esto. Entonces yo lo coloco en el mercado secundario y ahí viene Prince, viene ADA y empiezan a ofrecer, ok, yo compro esos 1.500.000 por 1.400.000.
Y viene Pablo y dice, no, yo compro por 1.450.000. Y vengo yo y digo, no, yo compro por 1.480.000. Entonces empieza esa dinámica de la subasta de un mercado público donde todo el mundo puede pujar por un instrumento que todos conocen o por un título que ya tiene las características determinadas. Entonces eso nosotros creemos que le va a mejorar muchísimo la situación a la pyme, sobre todo porque le va a evitar a que se vaya a acceder al mercado informal a tasas ampliamente superiores. Es un producto que nosotros, o sea, es un esquema de negociación que ya está comprobado obviamente en otros mercados. Es un producto con el que estamos innovando en realidad, porque localmente la figura del bono bursátil de corto plazo no contemplaba obviamente que uno pueda adjudicar directamente a una entidad, siempre salía como mercado primario y se subastaba básicamente en el mercado, pero bueno, es una de las alternativas que se colocó sobre la mesa, se trabajó con el viceministerio en este caso y también con el regulador. Qué interesante, me emociona por lo siguiente. Para acá estamos haciendo una combinación de educación financiera, inclusión financiera, la posibilidad justamente de las MIPYMES de explorar otras alternativas de financiamiento, porque no solamente es eso que está también explicando Fernando, de poder tener los recursos disponibles en ese sentido, sino también detrás de eso incluso pueden venir otras inversiones que imagino también se proyecta en esa temática, Fernando o Pablo. Sí, totalmente. Esta es una primera etapa, mirando a las MIPYMES, y una segunda etapa que estamos analizando y que el gobierno también lo está analizando, es la creación de un fondo de garantía. Entonces, en países de la región, lo que nosotros tenemos son las empresas de garantías recíprocas. Las sociedades de garantías recíprocas, las SGR. Sí, consistentes en... Que básicamente garantiza la emisión que hace la MIPYMES. Pero lo hace desde el sector privado, no está el sector público. Acá tenemos el Fondo de Garantía del Paraguay que lo administra, vamos a decirle básicamente la AFD, sí. ¿Verdad? En este caso va a ser sector privado. Sector privado. En Brasil, en Argentina funciona muy bien. Entonces, básicamente el inversor no se tiene que preocupar para saber quién es el emisor, porque es la MIPYMES, sino la empresa garantiza, y bajo ciertas condiciones, claro, obviamente, esa emisión. Entonces, en caso de algún incumplimiento, esta empresa dice, yo pago. Y entonces claro, se crea un fondo que con el pasar del tiempo cada vez se vuelve más robusto. Entonces, apoya también a las MIPYMES, ¿verdad? Y entre todos, ¿verdad? Porque este es un trabajo conjunto, entre todos garantizamos y hacemos que esto funcione. ¿Tiene que haber una readecuación de normativas para empujar este plan, Pablo? Sí, en el sentido de reglamentaciones de la primera etapa, eso está ahora bajo análisis de la Superintendencia de Valores, y de lo segundo también, ¿verdad? Pero no son normativas que requiera que pase por el Congreso o que requiera alguna modificación legal, ¿verdad? Yo creo que con las leyes que tenemos actualmente lo podemos hacer, y esa es la idea, ¿verdad? Que salir ya dentro de poco con los bonos bursátiles de corto plazo, y entendemos que va a ser un producto que yo creo que va a revolucionar el mercado. Yo quiero ser una de las primeras compradoras, por ejemplo, o de las inversionistas, ¿verdad? De ese tipo de... Estás invitada. Ah, bueno, está bien. Yo voy a pedirle algunos datos ya adicionales a Fernando, incluso. Y esa es la pregunta también que quería hacer, Fernando. Igual, Pablo, lo puedes responder. Mencionaban lo del ticket mínimo, por denominarlo de alguna manera, pero también otras incorporaciones que de alguna manera se circunscriban a la naturaleza propia de las MIPYMES, que también están analizando de tal manera, de alguna manera, tener una estructura como para las MIPYMES puntualmente, aparte de lo de un guaraní y demás. Correcto, nosotros estamos haciendo esta primera prueba como un primer, como sondeando el agua, estamos tocando el agua para ver si nos vamos tirando, nos vamos metiendo a la pileta. Sí. Estamos acercándonos al mercado de las MIPYMES, creemos que en realidad es un mercado hoy en día desatendido, por así decir, que tiene un montón de desafíos, y de hecho lo conversábamos a lo largo de los últimos meses también, tanto con el viceministerio como los actores con los que nos tocaba reunirnos para la situación, y siempre decíamos nosotros, acá el problema es que cuando tenemos alguna situación de falta de liquidez en el mercado, de problema con la gestión de los fondos, con poco acceso al crédito, con tasas altas,
generalmente la pyme es al que se le pone en la situación más difícil, porque es el que menos poder de negociación tiene frente a las grandes estructuras. Los grandes pagadores del mercado te pueden negociar tranquilamente, en vez de pagarte a 60 voy a pasar a pagarte a 75 días porque hoy estoy levemente descansado de manera financiera. Entonces tienen la potestad porque tienen y tienen un número casi ilimitado de proveedores potenciales. Entonces se le pone el desafío más difícil a la empresa o a la organización o a la persona con menos recursos, tanto financieros como de conocimiento al respecto. Entonces creemos que hay mucho todavía pendiente para ofrecer dentro de este mercado. Y bueno, esperemos obviamente que este primer acercamiento pueda traccionar de la manera que creemos que tiene potencial de hacerlo, y a partir de ahí empezar a evaluar también un montón de otras soluciones que también conocemos de otros países donde hay instrumentos de negociación de manera bursátil, de cheques, de pagarés, de facturas, obviamente. Pero bueno, es un primer acercamiento que hacemos, y también siempre destacar que necesitamos obviamente acompañar esto a nivel actores en general. Acá recordemos que tenemos también una implicancia muy fuerte, que es la relación obviamente que puedan desarrollar todas estas pymes con casas de bolsa. Es cierto. Es decir, acá vamos a tener que saber que vamos a trabajar sobre cuentas que necesitan ser abiertas dentro de casas de bolsa. Para tener una cuenta en una casa de bolsa también tiene que ser un pyme bancarizado. Se está contemplando que tenga que tener una cédula MIPYMES, por ejemplo. Como algo obligatorio. Como algo obligatorio. Y que les permita de alguna manera rápidamente abrir, porque están las cuentas básicas, por ejemplo, que cuando tenés la cédula. Es exactamente ese el modelo. Vas a llevar también como asesora por ahí, Fernando. Con Pablo tengo que hablar. ¿Con quién tengo que hablar? Con Pablo. Pablo, mentira. No, y el viceministerio está con el proyecto, porque básicamente hoy, si tienen una cédula MIPYMES, hay un convenio ya firmado. Ellos mandan la información a los bancos y los bancos deben abrir la cuenta, o sea, no es que analizan. Sí. Y quieren hacer lo mismo con las casas de bolsa, entonces que firmen convenios donde el viceministerio le va a proveer la información, porque ya lo va a tener, y entonces las casas de bolsa también van a usar el mismo concepto y abrir las cuentas para las MIPYMES. Lo que nosotros queremos hacer es quitar el mito de que para invertir o emitir en la bolsa tenés que ser una empresa grande o tenés que tener mucho dinero. Con poco dinero también se puede invertir en la bolsa, pero la gente piensa, no, esto no es para mí porque yo necesito muchos millones o muchos miles de dólares para hacerlo, y no es así. Entonces ese también es un trabajo que la bolsa tiene que hacer, ¿no? Y esto que mencionas también, Pablo, es como un recorrido, parte de un recorrido ya hecho, porque muchas casas de bolsa, lo solemos hablar incluso con Fernando, los propios bancos están como asociadas a una casa de bolsa, tienen sus propias casas de bolsa, así que imagino también que eso se espera que dinamice este proceso, ¿verdad? Porque ya se tiene una base, entonces es como que vamos a ofrecer, y va a ser mucha competencia también, y marketing, y sobre todo evangelización, ¿verdad? Que es parte del gran desafío. Sí. No, evangelizar es parte de nuestra esencia. Nosotros tenemos cursos constantemente, hay que acceder al sitio web de la bolsa. Sí. Entonces, tenemos que hacer educación financiera, entendemos de que así como funciona en el mundo, en Paraguay tiene que funcionar de la misma forma. Antes no teníamos bancos con casa de bolsa y ahora tenemos varios bancos con casa de bolsa, administradora de fondos. Entonces es un ecosistema financiero muy importante que se está agrandando, y la gente va a participar, es lo normal. Ya no voy a pensar solamente en el tradicional, que es un CDA que me emite el banco, sino puedo pensar también en renta fija, que es lo que más tenemos, pero también queremos renta variable, claro. Porque cuando nosotros hablamos de esas caídas o esas ganancias grandes que hay en la bolsa, eso es renta variable. Entonces, yo confío en el proyecto, confío en la idea, entonces compro acciones de esa empresa y la empresa le va muy bien, y mi acciones que compré en X precio hoy vale 2, 3, 5, 10 o 100 veces más, ¿verdad? Entonces eso funciona en el mundo y también va a funcionar en Paraguay, pero es un proceso, claro. y estamos haciendo ese trabajo de hacer el proceso. Antes de pasarle la palabra a Ada, este producto en particular, y más o menos lo estaba dando a conocer Fernando,
no se va a limitar o a circunscribir solamente a los supermercados, sino a cualquier tipo de actividad económica donde haya una vinculación con las MIPYMES. Correcto, es así, no está limitado a un sector específico. Siempre se habla acerca de grandes pagadores dentro del mercado. Podrían ser empresas que representan marcas del sector retail, podrían ser supermercados, podrían ser, no sé, telefónicas, te podría mencionar también, pero empresas de cualquier tipo de sector, siempre obviamente que nucleen un volumen considerable de MIPYMES, sin establecer lineamientos a nivel reglamentación, es decir, tiene que tener como mínimo tantas pymes, no va a tener ninguna limitancia en ese sentido, pero sí le tiene que resultar obviamente claro, conveniente hacer el trabajo de hacer una emisión a la empresa, y para eso obviamente tiene que tener un volumen atendible o considerable de pymes proveedoras de servicios para él o de productos para él. Entonces no va a tener limitación, así que ahí van a estar abiertas todas las empresas que crean que tienen un conjunto de empresas MIPYMES que a su vez estén también registradas como tales frente al Ministerio de Industria y Comercio, para que puedan empezar a utilizar estos productos. Yo sé que Ada tiene una consulta y, bueno, te la va a trasladar a vos, Pablo, pero vos podés medio darle ahí una patadita a Fernando. De repente, si no hay datos frescos todavía, porque acabas de asumir, así que medio te vamos a apretar ahí con el dato que justamente Ada te quiere plantear. ¿Cómo ha sido la dinámica del mercado de capitales al primer cuatrimestre del año? Y estamos viendo las estadísticas, nosotros estamos 28% más en comparación del año pasado, nos está yendo bastante bien. Tenemos la segunda emisión de AFD en dólares, que fueron 10 o 15 millones de dólares. Esta semana tuvimos dos importantes emisiones, una de la cooperativa universitaria. Entonces dimos la bienvenida a un nuevo emisor del tamaño es una de las cooperativas más importantes del país. Son 50.000 millones en dos series. Y la empresa Excel, que es una subsidiaria de Casa Boller, que es una empresa también muy reconocida. No sé si estoy haciendo marcas, entonces... No, pero después yo creo que se van a sumar como oficiales. Como oficiales, no hay problema. Que es una empresa farmacéutica muy reconocida en el país. Es una emisión de 40.000 millones que también se vendió todo antes inclusive, creo, ¿verdad? Qué interesante. Entonces hay un apetito en el mercado de nuevos productos, de nuevas emisiones, y entonces estamos captando nuevos emisores. Entonces nos está yendo muy bien. Tenemos otras emisiones que van a salir próximamente. Vecino más ya, Pablo. Queremos que ocurra primero. Bueno, está bien. Después vamos a hablar. Nosotros yo por lo menos no soy muy supersticioso, pero nos está yendo bien, sí. Y creemos que nos va a ir muy bien. Hay grandes proyectos. Estamos trabajando bastante. Qué interesante esto que está compartiendo Pablo, Fernando, porque siempre también conversamos como que son dos puntas, ¿verdad? El emisor y el inversor, y como que las empresas también se van sumando y tomándole mucho más, vamos a decirle, de alguna manera, interés como otra fuente alternativa de financiamiento que arroja muchísimos beneficios de entrar en el mercado de capitales en ese sentido, y como que ir desprendiéndose también de tanto un poco la concentración del sistema financiero, que termina siendo también complemento dentro de todo este contexto. Correcto, de hecho los nombres que Pablo se resiste a mencionar, obviamente porque todavía no son emisiones confirmadas y nosotros tampoco podemos hacer en realidad mención o publicidad, entre comillas, de alguna posición, son de entidades financieras. Entonces vamos a tener obviamente empresas del sector que ya son grandes participantes obviamente desde el punto de vista de emisiones, ampliando todavía más la cantidad de títulos disponibles en el mercado. Entonces, creemos obviamente que este es el camino, que los que ya están sigan ampliando sus posiciones, obviamente para darle al inversionista la posibilidad, y lo cual mencionaba Pablo, también muy importante, empezar y seguir sumando empresas de otros sectores no tradicionalmente participantes a que se
se acerquen y se empiecen a sumar del sector cooperativista, de los laboratorios, de las industrias, del sector agro. Son sectores que nosotros vimos en los últimos años que estuvieron creciendo, pero creemos que todavía hay muchísimos más que podrían sumarse y que están tranquilamente en condiciones de poder cumplir con todos los lineamientos de información periódica, con todos los lineamientos contables, de norma financiera. Entonces, sabemos que hay un sinfín casi de empresas que localmente podrían estar emitiendo dentro del mercado y los invitamos siempre a todos ellos. Fernando, volumen negociado, si tenés en mente, porque Pablo dijo 2 dígitos que ya llegaron al primer cuatrimestre, pero ¿cuánto en volumen ya negociado en total o aproximadamente? Estamos, por lo menos al cierre de ayer, si no me equivoco, estábamos por los 18.650.000.000.000 más o menos de guaraníes. Eso nos dejaba en un volumen de un 28% aproximado, en base como comentaba Pablo también, comparado con el acumulado del año pasado. Tenemos que tener en cuenta también que en el mes de abril, de hecho, tuvimos una recuperación importante de lo que es el mercado primario. Cerramos el mercado primario como un volumen cercano al 18% de negociación para el mercado primario, unos 400, si no me equivoco, 480.000.000.000 más o menos de guaraníes de mercado primario. Eso también nos deja bastante optimistas con respecto a lo que va a ser, o lo que puede ser el cierre de un primer semestre dentro de la bolsa. Y bueno, de hecho cerramos el mes de abril con el mes récord de este año de negociación, cercano casi a los 5 billones. Entonces, estamos viendo que los números y la tendencia de incremento de operaciones bursátiles viene a la alza. Vamos a trabajar también y seguimos haciendo todo lo posible para que el mercado primario mantenga estos volúmenes de recuperación que estamos viendo en algunos meses de este año. Pero bueno, siempre dependemos, como decimos, de que acá se junten 2 puntas importantísimas, que son las necesidades financieras de los emisores con el deseo de generar rentabilidad en el largo plazo o en el corto plazo, en el caso de los bonos bursátiles, es cierto, de los inversionistas. Si tuviéramos que hacer una discriminación por tipo de moneda, Fernando, ¿cómo está la composición? ¿Es como que el dólar va ganando terreno, las negociaciones y el volumen negociado, o es como que están en igual paridad? Nosotros vemos que por lo menos se mueve lentamente al alza la participación de títulos de títulos en dólares, sobre todo, y de la negociación en dólares, más por una característica de que todavía faltan emisiones en dólares. Claro. Podría moverse mucho más rápido si hubiese mayor cantidad de títulos, pero lo que vemos es que, y bueno, y de la mano también con lo que decía Pablo, de la primera colocación de AFD en dólares en el mercado, generó mucha expectativa. Los actores están muy entusiasmados en comprar títulos de este emisor en particular en moneda extranjera. Entonces, bueno, hay emisiones que esperemos que a lo largo del año sigan ampliando la participación de la cantidad de títulos en dólares del total del mercado. Así yo creo que podemos empezar a tener todavía mayor cantidad de volumen de negociación en dólares, pero creo que es principalmente por eso. Faltan títulos en dólares y cada vez que se hace una emisión se venden todos con un nivel de aceptación, entendemos que muy, muy alto. Entonces, crecemos de ambos lados. Crecemos por el volumen de negociación en el agregado del secundario, tanto de dólares y guaraníes, y en la cantidad de títulos en dólares estamos ampliando participación. Sí. Hablando de la moneda, nosotros estamos trabajando, o sea, ya tenemos un producto, porque siempre la gente dice, ¿y cómo va el dólar? Y el dólar es un día a día. Ajá. Nosotros tenemos un producto que es futuro moneda, que es para dar cobertura, justamente para no tener esos sobresaltos con el tipo de cambio, tanto para los importadores y exportadores, que son los que necesitan esta herramienta, que es algo que todavía no está traccionando. Entonces nosotros entendemos que falta la participación de los bancos en este mercado de futuro en moneda, y estamos viendo y queremos hablar con los supervisores, principalmente el superintendente de bancos, para que los bancos puedan participar en este mercado, que entendemos que eso va a dinamizar y le va a dar una herramienta a todo el sistema para dar esa cobertura en la moneda y no tener la preocupación si mañana el dólar
va a estar en tal o cual número. Entonces, básicamente yo me doy yo sé ya las necesidades que tengo, entonces uso esta herramienta para darme una cobertura. Entonces, entendemos que la bolsa ya tiene esa herramienta, pero falta que la gente lo utilice, ¿verdad? Y los bancos lo deben utilizar. Y nosotros estamos esperando que el Banco Central le dé a los bancos esa luz verde de que puedan operar en este mercado. Pablo, Fernando, me comprometo a tratar de cerrar una entrevista, así que yo les invito a los dos para tratar un poco de vincular también con la gente del Banco Central, porque siempre es importante hacer como este intercambio para que la gente también pueda entender, esto es lo que nos ofrecen, estas son las garantías también que se tienen en ese sentido. Así que dejamos ahí como un programa pendiente, Fernando, ¿te parece? Me gusta, totalmente de acuerdo. Ok, quedamos así entonces. Llegaron mensajes de la audiencia rápidamente porque tenemos que irnos. Ya pasó, ¿viste, Pablo? 1 hora estuvimos conversando. Me dice, por el tema del nuevo producto, están trabajando con el viceministerio para comerciantes varios, no solo supermercadistas. Un ejemplo, uno que se dedica a compra-venta de piezas de motos, automóviles y comercios especializados por días de plazo de cobros, por decir. ¿Está pensado para varias ramas de comercio para las MIPYMES? Sí, totalmente. Dijimos supermercado porque es lo más visible, ¿verdad? Pero esto es para todos los sectores, ¿verdad? Vamos a reforzar, ¿verdad? Porque justamente le estaba explicando. Es para todos los sectores, no es solamente para los supermercadistas, es retail, o sea, cualquier empresa que tenga proveedores en MIPYMES, esta es una herramienta que es para ellos. Y te salvo esta vez, Fernando, porque yo le suelo hacer esta pregunta cuando viene. Proyección para el año 2025, ¿de cuánto están aproximadamente manejando, Pablo, de volumen negociado? No, esta es la parte que le doy la patada a Fernando. Él tiene los números exactos. Sapo otra vez, Pablo. Sí. Fernando. Si el jefe me tira la pelota, yo tengo que recibir sin problema. ¿Qué hay que hacer, verdad? Sí. No, pero eso siempre conversamos, Prince, y nosotros nos mantenemos, vamos a trabajar siempre para que el año, al cierre del 2025, en diciembre, podamos estar obviamente hablando de un nuevo año récord de negociación. Estamos apuntando a unos 7.200 millones de dólares de negociación, siempre y con el gran caveat, digamos, que acá dependemos de que tengamos, como decíamos, emisores dispuestos a colocar papeles e inversionistas dispuestos a comprar esos papeles. Y escenarios propicios también. Correcto. Nosotros ponemos la cancha, pero acá el partido lo juegan estos dos actores dentro del mercado. Entonces, esperemos que lleguen a esos niveles, Fernando, y yo te tenga que decir, no te equivocas. No sé si se graba esto, pero vamos. Por supuesto, y escuchan muchas personas, te diré. Pablo, desearte que estos años sean muy exitosos en tu gestión y espero que no sea la última vez que te tenga aquí en el programa. No, cuando nos convocás vamos a estar acá presentes. Muchísimas gracias. Como era, ya iba a cerrar su teléfono, ¿verdad? Porque está aquí y allá, pero bueno, ya va a calmar, Pablo. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Fernando, también un lindo día. Muchas gracias, Prince. Un gusto siempre. Estuvimos con Pablo Lup, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, también con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Nosotras nos despedimos. Mañana tenemos entrevista pautada. Vamos a dejar en expectativa nomás para que Fernando y Pablo escuchen el capítulo de mañana porque va a ser también de mucho interés. Nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.